La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la artritis reumatoide con el doctor Gabriel Elizaur, especialista en reumatología y medicina interna, máster en enfermedades autoinmunes, coordinador de posgrado de residencia de reumatología UCA IPS. Y vamos a conocer en esta placa un poquito más sobre el tema que vamos a hablar con nuestro invitado. La artritis reumatoide es la más frecuente enfermedad autoinmune en todo el mundo. Afecta a 1 de cada 100.000 habitantes, por lo que es muy importante conocer sus características, de tal forma a identificarla y acudir al médico para su rápido tratamiento. Bueno, y de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Le vamos a preguntar al doctor cómo podemos detectar, cómo podemos saber cuáles son los primeros síntomas, quién puede tener esto, cualquier persona. Una enfermedad autoinmune es cuando el cuerpo reacciona contra el propio cuerpo. Entonces, ¿qué hace que pase eso? ¿Hay algún, cuál es el tratamiento? ¿De que hay tratamiento? ¿Hay algún tratamiento así mejor que otro? Bueno, todo eso vamos a conocer en el programa en instantes nada más con el doctor Gabriel Elizaur. Pero ahora, al inicio del programa, nosotros hacemos un ejercicio siempre. Si vos ves normalmente El Doctor en Casa, ya sabes cuál es. Si es la primera vez que estás viendo, bienvenido, porque hacemos un ejercicio que se puede hacer en cualquier momento del día, se puede hacer manejando, se puede hacer bajo el agua, pueden hacer los niños, los grandes, todos. Es un ejercicio que nos hace bien a un músculo que está bastante olvidado, que es el músculo de la gratitud. Es el ejercicio del agradecimiento, de la gratitud. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecidos. ¿Por qué? Porque nos hace bien, nos pone del lado bueno y positivo. ¿Por qué? Porque nos saca el pirebaí jefe que tenemos todos los días. Bueno, sale con este ejercicio. ¿Y cómo hacemos? Agradecer por todo lo bueno que tenemos. Entonces vos comenzás a pensar, yo te digo, pensar en lo bueno que tenés y comenzás a pensar. La mente es tan fantástica, la mente humana, que pensamos siempre en lo que no tenemos. Yo te digo, pensar en lo bueno y vos pensás, sí, esto, pero me falta tal cosa. Bueno, entonces, el tema es el siguiente. Pensá ahora en 3 cosas que tengas en tu vida hoy. 3 cosas que no querés que desaparezcan. Pensá en una situación que estés viviendo que no querés que termine. Y pensá en las personas que están en tu vida que no querés que salgan de ella. Bueno, todo eso que pensaste es lo que para vos tiene valor y que ya tenés hoy. Entonces, eso es lo que hay que agradecer. Fácil. Yo le agradezco a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por la posibilidad que me da la vida de poder estar acá delante de cámaras haciendo este programa donde aprendo tanto y porque vos estás ahí, del otro lado de la pantalla. Gracias, porque este programa está hecho para vos. Comenzamos de esta manera, El Doctor en Casa. Estoy con nuestro invitado, el doctor Gabriel Elizaur, especialista en reumatología y medicina interna, máster en enfermedades autoinmunes, coordinador de posgrado de residencia de reumatología UCA IPS. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contento por poder compartir con ustedes esta tarde y a ver si podemos hablar un poco más de lo que es la artritis reumatoide. Así mismo. Bueno, nosotros muy contentos de que estés aquí porque muchas preguntas tenemos. Tenemos que entender en el programa hoy qué es, por qué se produce
cómo se trata. Queremos saber todo de la artritis reumatoide. Y quiero que nos expliques un poquito, primero para diferenciar, porque los que no somos médicos, artritis y artrosis, sabemos que es diferente, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, me parece súper interesante empezar con esa diferencia porque artritis es un proceso inflamatorio y la artrosis es un proceso de desgaste de la articulación, básicamente. Entonces, aquí hay que diferenciar la artritis reumatoide, que es nuestro tema del día. Sí. Es una enfermedad autoinmune, Sí. donde por un defecto del sistema de defensa, en lugar de proteger a uno, ocurre que se producen ciertas proteínas que atacan al cuerpo, causando un proceso inflamatorio. Sí. Y por otro lado, la artrosis es un proceso de desgaste de la articulación que afecta principalmente a los pacientes mayores de edad. Esto está relacionado más bien con la edad. Y lo otro, la artritis reumatoide, se relaciona más bien con un defecto en el sistema de defensa. Ya. Entonces, artrosis se gastó la articulación, Sí. por el uso, por los años, por lo que sea, ¿verdad? Tal cual. Se gasta. Sí. Artritis es inflamación. Artritis, por definición, es una inflamación. Claro. Ahora, cuando le agregamos artritis reumatoide a la artritis, Sí. estamos hablando de una enfermedad autoinmune. La artritis puede ser traumática después de un golpe, claro. donde genera una inflamación de la Sí, articulación. sí. Puede ser artritis por depósito de cristales de la gota, por ejemplo, de ácido úrico. Artritis gotosa le llamamos. Artritis reumatoide es la que Sí, es la que vamos a autoinmune. hablar hoy, sí. También podemos tener artritis como una manifestación del lupus, pero no por, o sea, la artritis tenemos que darle nombre y apellido. Claro. Entonces, artritis reumatoide, el tema Ya. que O sea, hay estamos- varias artritis, varias clases de artritis. Exactamente. La que hoy vamos a hablar es la artritis reumatoide, que es autoinmune. Y la enfermedad autoinmune es cuando el cuerpo, yo digo, enloquece y no reconoce una parte de ese cuerpo y ataca como si fuera algo externo, ¿verdad? Exactamente, ese es el resumen de lo que es una enfermedad autoinmune, donde se pierde prácticamente la tolerancia a lo propio. Entonces, eso ocurre en general por un desorden en el sistema inmunitario, en general en un paciente que tiene predisposición genética, y a eso se suma un gatillante ambiental que puede ser, y lo que está bien sabido es el consumo de cigarrillos, ¿sí? O alguna infección viral o bacteriana, o alguna inflamación de las encías, que también se relaciona con el consumo del tabaco. Y el agente bacteriano que se asocia se llama Porphyromonas gingivalis, y bueno, eso está más asociado al desarrollo de la artritis reumatoide. Bueno, entonces, para entender un poco mejor lo que es una enfermedad autoinmune, el cuerpo reacciona, pero esa persona pudo haber vivido, no sé, 20 años sin tener una manifestación y de repente comienza. Sí, totalmente. Por eso el tema gatillante que siempre decía. y cuando tenga una predisposición genética, porque hay una asociación, se llama epítopo compartido, nosotros le llamamos eso, que es una secuencia de aminoácidos que se encuentran en las personas que tienen artritis reumatoide. Y cuando uno tiene esa secuencia de aminoácidos, es un aspecto genético, entonces tiene predisposición para desarrollar la artritis reumatoide en condiciones adecuadas ante un gatillante en el ambiente. Bueno, y ese gatillante, porque siempre uno dice, pero ¿por qué el cuerpo ataca? Porque tiene una predisposición genética sí. y de repente, no sé, el estrés, una infección, lo que estabas diciendo, hace que como que se despierte y ataque. Sí, tal cual. También el estrés es un aspecto muy importante que ya, bueno, hay muchas investigaciones al respecto que sí asocian el desarrollo de la artritis reumatoide, y no solo el desarrollo, sino la exacerbación de la artritis reumatoide ante situaciones de estrés. Y qué difícil es tratar algo autoinmune, una enfermedad autoinmune. Sí, porque la verdad que es una lucha contra el propio organismo, que es el sistema que debería defender. Tenemos que nosotros bajarle un poquito la guardia, y ahí estamos creando un equilibrio para el paciente, evitando que genere situaciones que predispongan a otras infecciones que le hagan finalmente daño al paciente, ¿verdad? Claro, porque el cuerpo ataca al cuerpo, entonces ustedes lo que tienen que hacer es que el cuerpo no ataque al cuerpo,
¿Cómo hacen eso? Bajando las defensas. Sí. Pero bajan la defensa y ahí cualquier infeccióncita por ahí, cualquier cosa le puede agarrar a la persona. Sí, bueno, existe un mayor riesgo de infección en ese caso, pero por eso se hace el seguimiento continuo de los pacientes, una monitorización de exámenes de laboratorio, de evaluación clínica que hacemos constantemente, en principio cada 15 días, luego cada 30 días, luego cada 45, cada 2 meses, justamente para pesquisar cualquier aparición de infecciones en este caso. La edad tiene algo que ver con esto, con esta aparición. ¿Es más frecuente en gente mayor, en gente joven? La franja etaria es de 30 a 50 años aproximadamente, justamente en la etapa laboralmente activa, sí, porque es el momento en que el sistema inmune está más activo también. Y esto se relaciona es un poco más frecuente en las mujeres, la artritis reumatoide, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Y se relaciona con algunos aspectos hormonales también. Ya. Bueno, y el tratamiento, hay gente, ¿cómo esto, uno se cura esto o se mantiene toda la vida con esto y controlado, por ejemplo? No, hasta la fecha no tenemos cura para la artritis reumatoide, lastimosamente no, pero sí tenemos un arsenal de tratamiento que pueden controlar la enfermedad y sobre todo evitar la secuela de la artritis reumatoide, que es lo que nosotros más queremos evitar. La artritis reumatoide no solamente causa dolor, la artritis reumatoide, si no tiene un tratamiento adecuado, aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares, lo cual aumenta a su vez la mortalidad. ¿Por qué cardiovascular? Artritis reumatoide se me da que es en las articulaciones. Sí, sí, claro, es en las articulaciones. Sí. ¿Y qué tiene que ver el corazón? Porque hay un aumento de depósito de los lípidos a nivel por el proceso inflamatorio crónico que predispone a eso. Porque esta es una enfermedad que se carga de por vida prácticamente. Claro. Entonces se acumula el daño entre 10 años aproximadamente, hay un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea, una persona que tiene artritis reumatoide sigue el tratamiento, obviamente para frenar esta inflamación que le va a dañar y le va a doler, pero también hay que tener mucho cuidado con el tema de problemas del corazón, cardiovasculares. Sí, hay que hacer un tratamiento integral, cuidando lo que es el proceso inflamatorio, el dolor, evitar las secuelas de la artritis reumatoide que causa deformación y hasta invalidez en el tiempo. Y por supuesto las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis también, que es la disminución de la densidad del hueso. Sí. Entonces todas esas condiciones deben ser atendidas ahí en el paciente con artritis reumatoide. Y perdón, sí. Sí, no, era en relación a no solamente la enfermedad misma causa eso, sino también el tratamiento que se le instala al paciente. Los corticoides que nosotros usamos en general para estos pacientes también aceleran un poco el proceso de enfermedades cardiovasculares, el proceso de osteoporosis. Ya, la edad comprendida es de 30 a 50, mayoría mujeres. ¿Qué pasa con una mujer que quiere tener un bebé y tiene artritis reumatoide? ¿Puede o no puede? Sí, totalmente. Puede totalmente, solamente hay que tener mucho cuidado para el tratamiento que se va a instalar en ese caso, porque hay algunos tratamientos que no son compatibles con el embarazo porque causan malformaciones, son teratogénicos, como son el metotrexate, la leflunomida y otros más, ¿verdad? Y si la paciente desea un embarazo, hay que hacer una planificación por lo menos 3 a 6 meses antes y poder iniciar tratamientos que son compatibles con la gestación y con la lactancia también. Pero puede su embarazo bien, con tranquilidad, un bebé sano. Absolutamente, absolutamente. Es más, la artritis reumatoide suele mejorar durante el embarazo. Sí, y suele empeorar después del parto. Eso es lo típico en la artritis reumatoide. Perfecto. Bueno, y el día a día de una persona que tiene artritis reumatoide, ¿cómo es? Típicamente causa al inicio, porque tiene diferentes fases, pero en la fase inicial la artritis reumatoide cursa con debilidad, le llamamos síntomas constitucionales, debilidad, febrícula, fatiga, un poco de cansancio. Adicionalmente tiene dolores articulares con hinchazón en las articulaciones, principalmente de las manos. De las manos puede aparecer en rodillas, en pies también.
Y eso se acompaña con una rigidez matutina o rigidez posterior al reposo, donde el paciente no puede hacer puño, no puede cerrar el puño, no puede hacer cosas tan básicas como peinarse, darse una ducha, vestirse. Entonces, incluso el comer con utensilios que normalmente usamos en la mesa se dificulta en pacientes con artritis reumatoide por la dificultad justamente de hacer prensión con los dedos. Ya. O sea, la persona duerme, se quiere despertar, se despierta, quiere levantarse y está todo durita. Está dura, exactamente. Qué susto eso, doctor. Muchas pacientes y muchos pacientes me dicen, yo no sé qué me pasa, ahora me siento una viejita, me dicen. Pero son personas de 25, 30 años y que, bueno, no pueden movilizarse normalmente. Entonces, eso en una paciente joven tiene que llamar la atención. Pero claro. La artritis reumatoide cursa con esa característica rigidez después del reposo. Después de sentarse 2, 3 horas, uno no puede integrarse con comodidad como debería ser una persona totalmente sana. Claro. Y la característica adicional es que esta rigidez posteriormente mejora a la medida que uno se va movilizando, a diferencia de lo que es la artrosis, porque en la artrosis el dolor aparece después de los movimientos y mejora un poco durante el reposo. Entonces esa es una característica crucial en el momento del interrogatorio del paciente. Claro. Pero en el caso de una persona joven, bueno, uno busca por qué no se puede mover. Pero yo me imagino una persona mayor, de repente dice no me puedo mover y toda la familia dice, bueno, ya es viejito, por eso nomás seguramente. Y está con artritis reumatoide. Sí, bueno, eso se llama artritis del anciano, artritis reumatoide del anciano y tiene características un poco diferentes. También tiene su rigidez y la diferencia es que dura más de 30 minutos la rigidez. En la artrosis suele durar menos de 30 minutos y en general en los ancianos se levanta a las 7, las 8 de la mañana y dura hasta las 11, las 12 del mediodía. Pobrecito, y no se puede mover. Y no se puede mover bien porque tiene una inflamación que le limita eso a nivel articular. ¿El tratamiento, dependiendo de la edad, varía o es el mismo tratamiento para gente más joven y gente mayor? En general la dosis es la que es diferente, porque tenemos más cuidado en los pacientes más añosos precisamente por el riesgo de disminuir un poco el nivel de defensa, otras complicaciones, otras enfermedades asociadas como hipertensión, diabetes, ya generalmente tiene otras condiciones asociadas. Ya, perfecto. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte. La musiquita nos indica que tenemos que ir al corte. A la vuelta continuamos charlando con el doctor Gabriel Elisauro. Charlando con nuestro invitado, el doctor Gabriel Elisauro, especialista en reumatología y medicina interna, máster en enfermedades autoinmunes, coordinador de posgrado de residencia de reumatología UCA-IPS. Y está contándonos el tema de la artritis reumatoide. Ya en el principio del programa estuvimos hablando, pero ahora tenemos material preparado por el equipo de producción. Vamos a mostrar este primer material y después el doctor nos va a comentar. A ver. ¿A quiénes afecta la artritis reumatoide? Es una enfermedad autoinmune donde el propio sistema de defensa del cuerpo funciona mal y ataca, inflamando y destruyendo las articulaciones y otros órganos. No es contagiosa, tampoco hereditaria, pero sí se sabe que hay predisposición genética a desarrollarla en algunas familias. Aún se desconoce la causa inicial, pero algunos virus, factores del ambiente y el estrés la desencadenan. Afecta con mayor frecuencia a mujeres y la edad de presentación en su mayor parte está entre los 30 y 50 años, aunque puede verse también en varones y en todas las edades. Bueno, era lo que nos decías también, ¿verdad? Sí. Al inicio. Pero es algo muy importante que estábamos olvidando, es que la artritis reumatoide tiene manifestaciones extraarticulares. Y es ahí donde tiene más complicaciones. Eso es muy infrecuente en realidad.
no tanto como las manifestaciones articulares, pero sí la artritis reumatoide puede afectar los pulmones, puede afectar al corazón, principalmente al pericardio, que es la capa que recubre el corazón, causando una pericarditis. Puede afectar al ojo también, causando ojo rojo. Puede causar escleritis, epiescleritis. ¿Eso qué es escleritis? Es una inflamación de la capa del ojo, una capa superficial del ojo, y se manifiesta con el ojo rojo. Entonces, una manifestación que puede preceder incluso la artritis reumatoide. Muchas veces nosotros trabajamos con los oftalmólogos, nos derivan pacientes por una escleritis, epiescleritis, sería ojo rojo, para investigar si es que tiene asociada alguna enfermedad autoinmune, que podría ser la artritis reumatoide. Pero, ¿te imaginas un ojo rojo que sea, uno ni bolilla le da, te va a decir, bueno, algo me pasó, pero no pensamos que pueda ser un inicio de una artritis? Claro, es lo menos usual, pero podría ser. Y como se trata de una enfermedad autoinmune, entonces es posible que afecte cualquier sistema del organismo en realidad. Puede afectar, como te decía, otros órganos importantes, los riñones también. Claro. O sea, inflama, cuando decís afectar, quiere decir que inflama ahí donde está, ¿o no? ¿O cómo afecta? Puede que genere un tipo de inflamación, pero en general otro tipo de depósito de un tipo de proteína que causa amiloidosis, por ejemplo, la artritis reumatoide. Muchas palabras raras juntas. Sí, es una patología donde hay depósito de una sustancia anormal en el riñón. Entonces puede causar un poco de sangrado microscópico en la orina, o incluso disfunción renal, causando insuficiencia renal en el tiempo, asociado a los antiinflamatorios que se suelen usar de manera indiscriminada por los dolores de la artritis reumatoide. Entonces, eso es algo muy importante, la afectación extraarticular de la artritis reumatoide. ¿Y qué pasaría si una persona tiene artritis reumatoide y, no sé, está en medio de una isla y no hay nadie que le pueda ayudar y sigue esta enfermedad, el curso de la enfermedad? ¿Qué le pasa a la persona? Hablamos del curso evolutivo en años de la enfermedad, y es una enfermedad mutilante. De hecho, hay una forma ya terminal de la artritis reumatoide que se llama artritis mutilans, que es la fase final, digamos, de la artritis reumatoide, donde el paciente ya tiene prácticamente colgados los dedos porque hay una lesión muy profunda de los tendones, de las articulaciones, y ya totalmente inutilizadas las articulaciones. O sea, si no se trata, la persona queda, no puede mover, ya no le funciona la mano, por decirlo de alguna manera. No funciona, está técnicamente mutilada. Sí, está en cama. No puede. Puede afectar la articulación coxofemoral de la cadera, las rodillas, las manos. O sea, no va a poder caminar, no va a poder hacer nada. Exactamente. Entonces, y obviamente, o sea, yo puse un ejemplo así extremo, pero para saber si no se trata, ¿a dónde va? Antes era así, antes de la aparición de los corticoides. Luego llegó la era de los corticoides, en donde con los corticoides se mejoró muchísimo la calidad de vida de los pacientes, pero a la larga tenía muchas consecuencias el uso permanente y prolongado de los corticoides. Entonces después fueron desarrollándose otras medicaciones que nosotros llamamos fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, FAMES le llamamos, y aquí incluimos nosotros al metotrexate. Que no es corticoide. Que no es corticoide. Es un fármaco que modifica esa evolución de la artritis reumatoide. Es el fármaco que evita que llegue a ese nivel de consecuencias o de secuelas. Pero la artritis reumatoide. ¿Sí se trata con corticoide también o no? No necesariamente, pero la mayoría de las veces utilizamos corticoides, pero eso nos sirve como un puente, como para hacer un apagón de todo ese proceso inflamatorio, y a la par que usamos los fármacos modificadores de la enfermedad. Claro, tienen que bajar la inflamación para poder usar estos fármacos modificadores de la enfermedad. Así mismo. FAMES, estoy aprendiendo, doctor. Sí. Y entonces, mientras esperamos que los FAMES actúen, usamos los corticoides. Idealmente 3 a 6 meses usamos los corticoides, que es un periodo aceptable según las guías a nivel internacional, y no causa mucho daño el uso de corticoides. Los corticoides
además de inflar, engordar, ¿qué daño podrían causar al organismo usado indiscriminadamente? Sí, mucho daño. Aparte de lo que más se nota y lo que más le molesta a las pacientes, es que uno engorda. Es que les hincha un poco, ¿verdad? Lo cual es cierto. Pero tenemos adicionalmente la posibilidad de hipertensión, de desarrollo de hiperglicemia, de diabetes por corticoides, la osteoporosis y la aparición de cataratas también, y el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares también. Claro, o sea, sí o sí hay que tratar todo esto. Bueno, vamos con este siguiente material, por favor, que habla de los síntomas. A ver. Síntomas que presenta: dolor e hinchazón en articulaciones, más frecuentemente en los dedos de las manos y pies o muñecas. Puede afectar también hombros, codos, rodillas, tobillos y por lo general de ambos lados del cuerpo. Esta hinchazón es resultado de la articulación inflamada y si se deja progresar puede ser destructiva, llegando a deformarse y perder la funcionalidad, es decir, quedarse sin movimiento. Rigidez matutina: característicamente se amanece con dificultad para mover la o las articulaciones y esto se extiende por varias horas. Sobre las articulaciones puede verse en algunas ocasiones pequeñas tumoraciones conocidas en el ámbito médico como nódulos reumatoides. Con menos frecuencia afecta a otros órganos. Puede producir anemia, afección pulmonar, lesiones, úlceras en la piel e incluso afectar los ojos y los nervios periféricos, producir debilidad, cansancio, raras veces fiebre. Bueno, yo lo que veo que tiene muchos síntomas, doctor. Y Sí. algunos nada más son directamente en la articulación. Los otros pueden ser síntomas así en todo el cuerpo. Y que una persona, o sea, si me levanto y no puedo mover mi mano, digo, bueno, algo me pasa en la articulación. Me voy al reumatólogo. Sí. Pero si me despierto con el ojo rojo o si con otras cosas dice, no sé, tengo anemia o alguna otra cosa, uno no pensaría, ¿verdad? Sí, por la anemia no vamos a pensar directamente en la artritis reumatoide, porque lo típico es que afecte las articulaciones, que suele ser de forma simétrica, Claro. por igual en ambas manos, ¿verdad? Eso es lo más típico. Y además de eso vamos sumando criterios Claro. de diagnóstico, criterios de clasificación. Nosotros tenemos una tabla, digamos, de criterios de clasificación según el Colegio Americano de Reumatología, el Colegio Europeo también, y hacemos una sumatoria de esas manifestaciones para ver si es que cumple o no criterios de clasificación de artritis reumatoide. Y eso es lo que nos lleva, bien a hacer el diagnóstico finalmente y finalmente instalar el tratamiento Claro. adecuado. No, yo decía eso porque muchas veces somos reacios a consultar, ¿verdad? Entonces, ay, no, me duele acá nomás, ya me va a pasar. Es el típico paraguayo, somos así. Ya me va a pasar, o porque no tenés tiempo, o porque no querés esperar, o porque no tenés seguro, o si tu seguro tenés que esperar mucho, qué sé yo, no sé. Entonces decimos, no, ya me va a pasar, y uno tiene que ir. Cuanto antes consulte es mucho mejor, porque ya se descubre qué es y se puede tomar la enfermedad desde el inicio, si es posible, ¿verdad? Sí, y eso es importantísimo porque nosotros tenemos un periodo de ventana de tratamiento. Ah, sí. Sí, entonces cuanto más rápido hacemos el diagnóstico, más rápido vamos a hacer el tratamiento. Entonces las secuelas no van a aparecer nunca. Si es que nosotros hacemos un tratamiento Ay, qué genial. precoz, le llamamos a eso nosotros artritis reumatoide de inicio precoz. Antes la tendencia era clasificar esa artritis en las de menos de un año. Y últimamente la tendencia es hacer ese diagnóstico en las que tienen 6 meses de evolución o menos. ¿Y la ventana que hablabas, cuánto tiempo Y es? 6 meses. 6 meses. Sí, es lo ideal, iniciar cuanto antes, porque al iniciar rápido el tratamiento se evita que vayan generándose las erosiones en las articulaciones, en los huesos. Esto actúa como las termitas que van carcomiendo también, Sí, así sí. mismo ocurre con el hueso. Y lo que se va carcomiendo ya no se puede recuperar, no hay un paso atrás. Entonces lo que podemos hacer nosotros es poner un stop antes de que avance eso. Y cuanto antes, mucho mejor. Claro, claro, Sí. claro.
Ese ejemplo de las termitas quedó, el QPI, quedó súper. Sí. O sea, uno se imagina, muy gráfico. Sí, y es así mismo como ocurre con la artritis reumatoide en términos más prácticos y coloquiales, ¿verdad? Sí. Me encanta cómo nos explica. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando nuestro tema de hoy, artritis reumatoide. Nuestro invitado, el doctor Gabriel Elisaur. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Gabriel Elisaur. El tema de hoy, artritis reumatoide. Y tenemos este material, por favor, que vamos a compartir. Diagnóstico. Se puede diagnosticar con una detallada historia clínica y análisis de sangre especiales para detectar artritis, llamados factor reumatoide y anticuerpo contra el péptido citrullinado cíclico, disponibles en Paraguay. Hasta ahora no se ha descubierto la cura de la enfermedad, pero existen fármacos para su tratamiento. Utilizados en forma correcta, pueden detener el avance de la enfermedad, evitar secuelas y otras complicaciones graves. ¿Está correcto, doctor, eso? Sí, totalmente correcto. Él estaba viendo la última imagen, se veía ahí la deformación que causa la artritis reumatoide si es que no tiene tratamiento. Ahora, esto no tenemos por qué llegar a eso nosotros. Ahora tenemos muchísimos tratamientos que pueden evitar esas consecuencias de la artritis reumatoide. Bueno, y vamos a hablar del tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos en Paraguay? Nosotros tenemos lo que se usa a nivel mundial. Eso es lo que nosotros tenemos según las guías internacionales. Ajá. Utilizamos de primera línea los FAMES, que te decía, los FAMES que llamamos clásicos, que son el metotrexate, la leflunomida, la hidroxicloroquina, básicamente eso. Sí. Y eso es lo que va a evitar la evolución de la enfermedad. Y por otro lado, los fármacos denominados biológicos, que son los FAMES biológicos, que son un tipo de terapia más nueva, digamos, en el mundo. De hecho, allá por 1990 y tanto empezaron a utilizarse en Europa y en Estados Unidos, y ahí nosotros tenemos a partir del 2003 aproximadamente aquí en Paraguay, y son fármacos mucho más específicos para contrarrestar el proceso inflamatorio que genera la artritis reumatoide. ¿Y por qué son biológicos? ¿Por qué se llaman biológicos? Porque utilizan una técnica de producción a nivel de cultivo celular, digamos. Entonces se utilizan un material vivo. Se cultivan células, para explicar de alguna manera, se cultivan células que generan ciertas proteínas que se pueden aplicar después al paciente, y estas proteínas van a contrarrestar el proceso inflamatorio de la artritis reumatoide. Específicamente, en el proceso de desarrollo de la artritis reumatoide se produce mucho una molécula que se llama factor de necrosis tumoral. Es una proteína que genera inflamación. Sí. Y el biológico, el principal biológico, se llama anti-TNF, antifactor de necrosis tumoral. Entonces se dirige específicamente para bloquear esa proteína que genera la inflamación. Ya. Y entonces ahora se usa solamente eso biológico, o se mezclan los anteriores también. Hay indicaciones específicas. No usamos de entrada en absoluto los biológicos para todos los pacientes. Empezamos con los que son clásicos, y si no hay una buena respuesta a este tratamiento luego de 6 meses aproximadamente, sí, ahí avanzamos a los agentes biológicos. Eso es lo clásico en el tratamiento. Tenemos nosotros varios aquí en Paraguay, los anti-TNF que te estaba diciendo, sí. Y después hay otros inhibidores que se llaman inhibidores de la interleuquina 6, tocilizumab, otros que son rituximab, que son diferentes tipos de biológicos que se utilizan con indicaciones precisas y dependiendo de cada tipo de paciente y de cada manifestación que tiene el paciente. Uno de los materiales decía que a cualquier edad puede dar esto. Sí,
Sí, correcto. ¿Hay niños ya trataron? ¿Hay niños? Sí. Hay niños y para el tratamiento de la artritis reumatoide en niños, en general está el reumatólogo pediatra que tenemos aquí en Paraguay, pocos, pero sí hay afectación de los niños también. Se llama en general artritis idiopática de inicio juvenil y tienen manifestaciones un poco particulares los niños, ¿verdad? Afecta más a las articulaciones más grandes. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con el otro material, por favor. A ver. Posibles complicaciones. La artritis reumatoidea puede afectar a casi cualquier parte del cuerpo. Las complicaciones pueden abarcar daño al tejido pulmonar, pulmón reumatoideo, aumento del riesgo de arteriosclerosis, lesión de la columna cuando los huesos del cuello resultan dañados, inflamación de los vasos sanguíneos, vasculitis reumatoidea, la cual puede llevar a que se presenten problemas en la piel, los nervios, el corazón y el cerebro, hinchazón e inflamación del revestimiento externo del corazón, pericarditis y el músculo cardíaco, miocarditis, lo cual puede llevar al desarrollo de la insuficiencia cardíaca congestiva. Posibles complicaciones, dice, pero eso es si no se trata o tratándose lo mismo puede tener alguna complicación de esta. No, en general cuando las articulaciones están controladas, cuando no hay inflamación, no hay afectaciones extraarticulares. Estas manifestaciones posibles son muy infrecuentes. La afectación del corazón es sumamente infrecuente. La afectación de la pleura es muy infrecuente también. Lo que más afecta son los ojos, que puede causar ojo seco, que no hablamos hace rato, pero también puede causar como sensación de arenilla en el ojo, que es una manifestación muy común, que puede ser por cualquier otro motivo. Pero asociado a manifestaciones articulares tenemos que buscar causas de artritis reumatoide. Sobre todo si tiene el anti-CCP positivo, que era el que usábamos para el diagnóstico a nivel laboratorial, y si esto se asocia al factor reumatoide, ¿verdad? Si ambos están positivos, lo más probable es que tenga más complicaciones. Eso ofrece, aparte del diagnóstico, tiene un valor pronóstico. Esperamos o estamos por lo menos más atentos a posibles complicaciones. Otra complicación que no se menciona ahí es el desarrollo de tumores malignos, como el linfoma no Hodgkin, y hablando de manifestaciones hematológicas, y también manifestaciones de cáncer de piel, sobre todo con tratamientos de los biológicos. Pero esto ocurre en aproximadamente 3% más o menos de los pacientes. Es sumamente infrecuente, pero nos exige a los reumatólogos hacer un monitoreo muy estricto de los pacientes ante ese riesgo, ¿verdad? Claro. Un paciente que está tratándose de artritis reumatoide, ¿cada cuánto tiene que ir a la consulta? Eso depende mucho de cómo está el paciente, pero típicamente es cada 2 meses, porque hay que controlar cómo va el hígado, cómo va la defensa, cómo está el nivel de su hemoglobina, los riñones, porque son medicamentos que van y se procesan en el hígado, tienen que eliminarse a través de las vías urinarias y tenemos que ver si todo eso está en buen funcionamiento para continuar con eso. Además requiere de un ajuste constante. Puede ser que ya la artritis reumatoide esté en remisión, cuando ya no tiene manifestaciones prácticamente, y entonces lo ideal es ir retirando la medicación. Retirar y dejar la mínima dosis eficaz en ese caso. Y al inicio, doctor, ¿cómo se sabe la dosis? ¿Se va probando dependiendo de cómo reaccione la persona o cómo? O sea, ¿cómo se llega? Porque cada organismo es diferente, ¿verdad? Sí, y se hace un ajuste, así como cuando uno se va a hacer un vestido. Sí. Entonces hay que ir a ver cómo está y hacer los ajustes y ir midiendo en cada consulta. Generalmente iniciamos con dosis de corticoides para desinflamar eso, asociado ya a un fármaco modificador de la enfermedad. Y eso hacemos a una dosis mínima para evaluar la tolerancia del organismo ante esa nueva medicación. A ver si aparecen algunos efectos adversos, tóxicos. Hacemos un control de laboratorio. Si está todo bien, avanzamos en el ascenso de la dosis, a la vez que tratamos de disminuir los corticoides. Y así vamos haciendo un ajuste
artesanal. Ah, sí, eso es, Sí. esa es la Sí. palabra, claro, porque Sí. el paciente también viene y refiere, ¿verdad? Me sentí así, no sé, también todo eso tiene una, no sé si es contraindicación la palabra, pero uno está ingiriendo un medicamento y puede tener una reacción, ¿verdad? Claro, y eso solamente con lo que nos refiere el paciente y con el resultado del laboratorio. Perfecto. Bueno, seguimos charlando con nuestro invitado en el próximo bloque. Volvemos ya. Muy bien, doctor, estamos hablando en el corte de este tema de los biológicos, ¿verdad? Sí, estábamos hablando sobre todo de por qué usar o por qué no usar un biológico, ¿verdad? Y ya eso depende de las manifestaciones de cada paciente, si es que está, o si es una artritis muy agresiva desde inicio del tratamiento, con factores laboratoriales que tienen mal pronóstico, entonces de entrada podríamos considerar el uso de los agentes biológicos. Y ahí tenemos el adalimumab, que es uno que tenemos nosotros en IPS disponible, el Enbrel, que es otra medicación anti-TNF, el adalimumab usamos de forma subcutánea cada 15 días y el Enbrel usamos cada semana. Varía un poquito el perfil del paciente para la elección de este fármaco. Y hay otro biológico que es el tocilizumab. Eso se usa de forma mensual. Y sobre todo la dificultad que tenemos nosotros fuera de IPS es el costo de esta medicación. Claro, porque precios altos. son precios muy, muy elevados. ¿Y estos biológicos son así tipo inyección que se pone o cómo es? No es de tomar pastillitas, ¿verdad? No son de vía oral, son subcutáneos. Son subcutáneos así como se hace la insulina, la aplicación de la insulina. Sí. Pero se hacen cada semana o cada 15 días. Y hay otros que se pueden usar por vía endovenosa y se hacen de forma en general mensual. Y el resultado de estos es maravilloso. Es excelente, excelente. Qué bueno. En la mayoría de los casos. En medicina no podemos dar 100%, Claro. pero sí, ofrece un excelente resultado en la mayoría de las veces. Genial. Bueno, doctor, hay gente que quiere hacer consultas. Estamos en todas las redes sociales, el doctor en casa, y vamos a ver qué quieren preguntarle al doctor. Aníbal de Asunción dice, ¿los cambios en el clima influyen en las personas con artritis reumatoide? Sí, totalmente. Eso ocurre porque las articulaciones tienen mecanorreceptores, son receptores también de la presión. Entonces, cuando hay un cambio de la presión atmosférica, se puede percibir en la articulación, sobre todo si esta está inflamada. Entonces, categóricamente sí, se puede. O sea, por eso, ay, me duele la rodilla, va a llover. Sí, por eso más o por menos, los decían cambios los abuelos, ¿verdad? de la presión. Bueno, vamos con esta otra consulta, a ver. Analía de Ñembucú quiere saber si tener artritis reumatoide incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Sí, eso es lo que estábamos hablando hace rato, que la propia enfermedad genera un estado inflamatorio constante adicionado al tratamiento con los corticoides, entonces sí aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Perfecto. Vamos con otra consultita. Enrique de Asunción quiere saber qué diferencia hay entre artritis y artrosis. Básicamente la artritis es un proceso inflamatorio y la artrosis es un proceso de desgaste. El sitio de afectación también es un tanto diferente. La artritis reumatoide afecta generalmente estas articulaciones, que son las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, mientras que las artrosis en general en las manos afectan las articulaciones más distales. Entonces empiezan a tener nódulos a este nivel y se ensancha un poquito más el hueso. Eso es la artrosis, mientras que la artritis reumatoide afecta un poco más abajo y la muñeca también, ¿verdad? Perfecto. Tenemos otra consultita. A ver,
Margarita de Luque quiere saber qué alimentos evitar para la artrosis. ¿Qué es lo que no podemos comer si tenemos artrosis? No hay una recomendación específica para evitar tal alimento a modo de evitar la artrosis o la artritis también. Pero sí hay que evitar el exceso de peso. Entonces hay que hacer una dieta balanceada, actividad física, una vida saludable prácticamente, pero no aumentar de peso es el objetivo, tanto en la artritis como en la artrosis. Perfecto. Bueno, llegamos a la parte final del programa, doctor. Le queremos agradecer el estar acá con nosotros, su paciencia por explicarnos todo. Y bueno, la verdad que entendimos. En serio, me alegra. Para mí es un gustazo realmente. Muchísimas gracias. Gracias y te esperamos en un próximo programa. Con mucho gusto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.